Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestra conferencia magistral, Operación de la Lógica al valorar la prueba por el órgano jurisdiccional. Estrenamos nuevo horario, sean todos ustedes bienvenidos. En el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes. En unos momentos más comenzamos. Centro de Estudios de Posgrado. 17 años de experiencia. ¿Quiénes somos? Somos líderes en formación y capacitación de operadores del sistema de justicia penal en México. Formamos activamente policías, peritos, ministerios públicos, jueces, fiscales, magistrados y defensores públicos. La excelencia y calidad de nuestros servicios académicos nos distinguen. Hasta la fecha, contamos con más de 2,000 alumnos egresados. Con presencia académica en 21 estados de la República Mexicana, trabajando activamente con la Fiscalía General del Estado, el Instituto de la Judicatura Federal, Secretarías de Seguridad Pública estatales, barras y colegios de abogados. Nos preparamos para abarcar no solo la República Mexicana, sino toda Latinoamérica y próximamente el mundo con CEP virtual. Y ahora, ante la pandemia COVID-19, el Centro de Estudios de Posgrado implementa la modalidad
Toda crisis es una oportunidad. Estudia tu posgrado. Estudia en el Centro de Estudios de Posgrado. Solicita más informes a los teléfonos 55 62 68 3066 o 55 62 68 3046. Visita la página cposgrado.edu.mx o síguenos a través de nuestro Facebook oficial, Posgrado CEP Nacional. Pues muy buenas noches a todos. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar. Ya está con nosotros el doctor Iván Espino Pichardo, quien será nuestro moderador el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos a la conferencia magistral Operación de la Lógica al valorar la prueba por el órgano jurisdiccional, que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. Vamos a conocer un poco más acerca de nuestro moderador, el doctor Iván Espino Pichardo. Él es doctor en Derecho Penal, ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales. Solo por mencionar algunos, destacan la prueba en el sistema penal acusatorio en la Universidad de Guadalajara, reflexiones en torno a la violencia política de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, la violencia de género, tipos y prevención en la Universidad Autónoma del Estado de México, el derecho a la paz como cuarta dimensión en la Universidad del Claustro de Sor Juana, paradigmas del pluralismo jurídico en la Universidad de Colima y la violencia de género y la resiliencia en la Universidad Nacional de Costa Rica. Igualmente, ha impartido más de 30 conferencias alrededor de la República Mexicana en la línea de investigación constitucional y derechos humanos. Ha publicado más de 130 trabajos, entre artículos periodísticos y científicos. Se desempeña como académico en el área de Derecho y Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, además de ser presidente de la Asociación por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos, APDDHAC. Doctor Iván, muy buena noche. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas noches a todas y a todos. Me da muchísimo gusto que estén conectados. Muchas gracias. Doctor, se escucha un poco entrecortado. ¿Hay algún problema con su audio? Si me disculpa, 2 minutitos. Yo lo escucho muy robotizado también. Sí, lo escuchamos. Probablemente haya alguna interferencia. Ok, vamos a esperar un minuto para esta parte de la intermitencia, por favor. En un momento más comenzamos. Vamos a dar un momento en lo que el doctor Iván recupera su conexión. En unos momentos más comenzamos, por favor. Centro de Estudios de Posgrado. 17 años de experiencia. ¿Quiénes somos? Somos líderes en formación y capacitación de operadores del sistema de justicia penal en México. Formamos activamente policías, peritos, ministerios públicos, jueces, fiscales, magistrados y defensores públicos. La excelencia y calidad de nuestros servicios académicos nos distinguen. Hasta la fecha, contamos con más de 2,000 alumnos egresados. Con
presencia académica en 21 estados de la República Mexicana, trabajando activamente con la Fiscalía General del Estado, el Instituto de la Judicatura Federal, Secretarías de Seguridad Pública estatales, barras y colegios de abogados. Nos preparamos para abarcar no solo la República Mexicana, sino toda Latinoamérica y próximamente el mundo con CEP Virtual. Y ahora, ante la pandemia COVID-19, el Centro de Estudios de Posgrado implementa la modalidad virtual, pensando en tu seguridad y en tu desarrollo personal. Desde el 21 de marzo de 2020, hemos impartido 332 sesiones virtuales, 2.656 horas de capacitación. Al día de hoy, más de 8.300 alumnos atendidos. Nuestra misión es tu seguridad y tu formación profesional. Te damos la bienvenida. Esta es tu casa. Contáctanos para mayor información. 5611-712758. Informes @cposgrado.edu.mx. Toda crisis es una oportunidad. Estudia tu posgrado. Estudia en el Centro de Estudios de Posgrado. Solicita más informes a los teléfonos 5562683066 o 5562683046. Visita la página cposgrado.edu.mx o síguenos a través de nuestro Facebook oficial, Posgrado CEP Nacional.
Centro de Estudios de Posgrado. 17 años de experiencia. ¿Quiénes somos? Somos líderes en formación y capacitación de operadores del sistema de justicia penal en México. Formamos activamente policías, peritos, ministerios públicos, jueces, fiscales, magistrados y defensores públicos. La excelencia y calidad de nuestros servicios académicos nos distinguen. Hasta la fecha, contamos con más de 2,000 alumnos egresados. Con presencia académica en 21 estados de la República Mexicana, trabajando activamente con la Fiscalía General del Estado, el Instituto de la Judicatura Federal, Secretarías de Seguridad Pública estatales, barras y colegios de abogados. Nos preparamos para abarcar no solo la República Mexicana, sino toda Latinoamérica y próximamente el mundo con CEP Virtual. Y ahora, ante la pandemia COVID-19, el Centro de Estudios de Posgrado implementa la modalidad virtual, pensando en tu seguridad y en tu desarrollo personal. Desde el 21 de marzo de 2020, hemos impartido 332 sesiones virtuales, 2,656 horas de capacitación. Al día de hoy, más de 8,300 alumnos atendidos. Nuestra misión es tu seguridad y tu formación profesional. Te damos la bienvenida. Esta es tu casa. Contáctanos para mayor información. 5611-712758. Informes @cposgrado.edu.mx. Pues bien, muy buenas noches a todos. Agradecemos su paciencia y su preferencia. El doctor Iván Espino se está conectando en este momento a nuestra sala. Vamos a esperar unos momentitos más para comenzar con nuestra conferencia. Doctor Iván, ¿cómo está? Muy buena noche. ¿Ya me escucha? Ya, ¿cómo me escucha usted, distinguido Excelente. ingeniero? Perfecto, ya estamos listos. Pues bienvenido, doctor. Como siempre, un gusto compartir el micrófono y las cámaras con usted, con su experiencia y su sabiduría. Adelante, las cámaras y micrófonos son todos suyos, por favor. Muchas gracias. Les mando un saludo lleno de cordialidad. Muchas gracias por haberse conectado y sobre todo, muchas gracias por el compromiso que ustedes tienen para mejorar nuestro sistema de justicia penal. El objetivo que nos hemos planteado desde el 2008 de procurar que el responsable no quede impune, de lograr el esclarecimiento de los hechos, de proteger al inocente y de reparar el daño, eso lo tenemos que lograr. Y lo tenemos que lograr todos los que de alguna manera estamos participando en que ese objetivo sea posible. Miembros de la sociedad civil organizada, activistas, académicos, abogadas, abogados, servidores públicos, absolutamente todos y todas quienes están involucradas e involucrados en el sistema de justicia penal, les felicito y les agradezco por el trabajo que están haciendo desde sus áreas. El objetivo lo tenemos que lograr. Y la ponencia del día de hoy precisamente pretende sumar para que ese objetivo sea posible. Así que yo les agradezco que se hayan conectado. El título de nuestra ponencia es
operación de la lógica en la valoración de la prueba por el órgano jurisdiccional. Como muchas y muchos de ustedes ya lo saben, en el año del 2008 se planteó una reforma constitucional que vino a cambiar el sistema jurídico penal. Y no solamente exigió el aprendizaje teórico de una nueva forma de pensar al sistema de justicia penal, una evolución al garantismo penal, empezar a reconocer al derecho penal mínimo y aprender a operar los derechos fundamentales en el procedimiento, sino además exigió nuevas formas de argumentar. La ponencia del día de hoy pretende ofrecerles herramientas para que ustedes desarrollen mejor su trabajo. Si bien es cierto que mi formación ha sido académica y también dentro de la sociedad civil organizada, la visión que haré en la presente ponencia será la visión del juez. Ese reto que tiene el administrador de justicia de operar la lógica para valorar la prueba. Es un reto muy grande el que hemos tenido que asumir quienes estamos dentro del sistema de justicia penal, porque como lo vamos a ver en la ponencia de hoy, hemos tenido que renunciar en cierta medida a la idea de que el derecho exclusivamente se compone de normas. Hemos tenido que mirar al derecho como un complejo sistema involucrado de instituciones, métodos, procedimientos, normas, con diversos tipos que vamos a platicar también, y de manera señalada, el que se hayan involucrado otras disciplinas, como la sociología, la antropología social y la lógica. La valoración de las pruebas en materia penal hoy forma parte de las decisiones del Tribunal de Enjuiciamiento, dado que a través de ella se pronunciará sobre la controversia que se ha sometido a su jurisdicción. En otras palabras, es una actividad del órgano jurisdiccional llegada a la fase del juicio, que de manera libre y lógica aprecia la prueba delimitando su contenido a fin de establecer si las proposiciones fácticas puestas a su consideración han quedado o no probadas. Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé la valoración de las pruebas en materia penal como una operación a realizarse de manera libre y lógica por el juez que preside la audiencia. En ese tenor, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, es nuestra norma genética, nuestra Constitución, que consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado, como lo tenemos, por ejemplo, en materia civil o en materia familiar. En materia penal, las pruebas no tienen un valor previamente asignado, sino que las directrices se enfocarían a partir de las reglas de la lógica. Dicho en otras palabras, para la valoración de la prueba, estrictamente no se hace una operación jurídica, o mejor dicho, normativa, sino se hace una operación de lógica. Lo dicho hasta aquí supone que la valoración de la prueba, si bien es libre, como lo marca la Constitución, por supuesto que el órgano jurisdiccional no tiene absoluta libertad, porque eso podría implicar arbitrariedad o podría caerse en el riesgo de ser arbitrario, por no decir absurda o infundada. Cierto, es libre,
pero debe responder plenamente a las reglas de la lógica, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios que se pusieron de su conocimiento en la fase de juicio. Tal y como lo establece, y eso ustedes lo saben mejor que yo, en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me permito citar. El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente, repito, subrayo, debiendo justificar adecuadamente el valor a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Señalo con mucha atención, si bien es cierto que el órgano jurisdiccional tiene libertad en la valoración de la prueba, no puede o no debe cometer una arbitrariedad. Debe justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas. Por ende, para la valoración de las pruebas se requiere de operaciones jurídicas y lógicas con consistencia en su objetividad y razonabilidad, proyectadas con cierta estructura y argumentación que procuran que el grado de discrecionalidad, que por supuesto la práctica de la operación jurídica implica, no se convierta en una arbitrariedad. De ahí que el órgano jurisdiccional debe hacer uso de herramientas argumentativas que establecen parámetros y límites para rehusarse a caer en falacias o evitar ir más allá de ciertos cánones para efectos de estructura, argumentación e incluso para efectos interpretativos. Es por esto que el legislador, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, le arrojó al órgano jurisdiccional una libertad. La libertad de que valorara los medios de prueba obtenidos, por supuesto, legal y lícitamente, e incorporados de igual manera en el debate. Siempre que el órgano jurisdiccional expresar el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución. Es el numeral 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales que lo prevé. Me permito citar. El Tribunal de Enjuiciamiento valora la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento, acuérdense de esta palabra, porque vamos a regresar a ella más tarde. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de Enjuiciamiento absolverá al imputado. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales prevé: el Tribunal de Enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción,
extraída de la totalidad del debate, de manera libre y lógica. Solo serán valorables y sometidos a la crítica racional los medios de prueba obtenidos lícitamente incorporados al debate conforme a las disposiciones del propio Código Nacional. En la sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá hacerse cargo en su motivación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiese desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Termino cita. Es necesario recalcar que la valoración de las pruebas, que es objeto de nuestro estudio, por supuesto, son las que se desahogan en la fase de juicio, teniendo en cuenta que esta actividad jurisdiccional se realiza para que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la existencia de un hecho que la ley califica como delito o que prevé como delito y sobre la responsabilidad o participación del acusado. Ahora podemos decir que el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera a la prueba para motivar su decisión, por lo que debe explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido, acorde con el artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que como requisito de la sentencia exige la determinación y exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que considere probados y de la valoración de las pruebas que fundamenten dichas conclusiones. En torno a la inferencia lógica, la misma debe cumplir con dos requisitos. Primero, la inferencia que hace el órgano jurisdiccional al momento de valorar la prueba debe ser razonable. Esto es, que no solamente sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y a la experiencia. En algunos casos, la hipótesis generada por la prueba circunstancial se basa en afirmaciones absolutamente imposibles física y materialmente, así como inverosímiles. Así, cuando los mismos hechos probados permiten arribar a diversas conclusiones al juzgador, este debe de tener en cuenta todas aquellas y razonar por qué elige la más conveniente. Y, por otra parte, que de los hechos base acreditados fluya como conclusión natural el dato que se intenta demostrar, existiendo un enlace directo entre los mismos. Ahora bien, esta ponencia, esto que les expongo, pretende responder a una pregunta. ¿Cómo se realiza esa valoración lógica de las pruebas por parte del órgano jurisdiccional? Ya estamos enterados o hemos recordado que el órgano jurisdiccional tiene libertad para valorar la prueba, pero ese valor se hace con base a la lógica. No puede ser absolutamente libre porque sería arbitrario. ¿Cómo operamos la lógica para hacer esas valoraciones? Desde mi juicio, las respuestas más prolíficas que podríamos encontrar a este planteamiento no se encuentran en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y dicho sea de paso, existe poco criterio jurisdiccional al respecto. Desde mi óptica
y con reserva a estar equivocado, la respuesta más prolífica la podemos encontrar en la obra de juristas del derecho contemporáneo de segunda generación, como lo es el caso de Neil McCormick, Robert Alexy, Aulis Arnio, Alexander Peksenik, Ronald Working, Manuel Atienza y Jerzy Wróblewski. Para empezar, definamos qué es lógica. La lógica es la ciencia y el arte del pensamiento en general y del razonamiento en particular. Su objetivo es estudiar el pensamiento y el razonamiento humano. Esta en su parte científica, para ayudarnos a pensar y a razonar mejor. Es decir, para pensar y razonar de manera racional. En palabras de John Austin, la lógica estudia la manera en que interpretamos, construimos y evaluamos argumentos. Ahora veamos. En la argumentación jurídica se emplean distintos tipos de lógicas. Esto es, el órgano jurisdiccional no solamente, bajo las reglas de la lógica, no solamente aplica una lógica, aplica o debería aplicar distintos tipos de lógica, dado que un argumento esencialmente es una exposición de razones internamente articuladas. Se utiliza para justificar razonadamente una postura. Por ejemplo, para Manuel Atienza, un argumento puede entenderse desde varios puntos de vista y en razón de ello tiene una estructura propia. 3. La lógica formal, que refiere al argumento como un conjunto de proposiciones lógicamente encadenadas, y a decir por don Jaime Cárdenas y por el propio Manuel Atienza, la lógica formal es la que permite al órgano jurisdiccional la resolución de los asuntos más sencillos. Pero también existe una lógica material. Entiende como aquella lógica construida por relaciones entre razones, creencias, actitudes o acciones. Y también existe la lógica pragmática. Desde esta perspectiva, el argumento forma parte de una argumentación entendida como proceso dialógico, cuyo desarrollo está regido por reglas del comportamiento lingüístico, en el que importa el consenso y la aceptación de los sujetos participantes en el proceso de argumentación. ¿Cuál aplicaremos para valorar las pruebas? Con el objetivo de reconocer la operación de la lógica para la valoración de las pruebas por el órgano jurisdiccional, analicemos con detenimiento estas lógicas. Por lo que hace a la lógica formal, esta se ocupa esencialmente al estudio de las inferencias. La inferencia, me voy a ir muy despacio porque estaremos hablando de muchos conceptos. La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas, y las hay de 3 tipos para Carlos Alchurrón: deductivas, inductivas y abductivas. Las inferencias deductivas se dan cuando un argumento asegura que la verdad de sus premisas garantiza la verdad de su conclusión. Se dice que involucra una inferencia deductiva. El razonamiento deductivo nos proporciona unos criterios de corrección muy altos. Una inferencia deductiva tiene éxito solo si sus premisas proporcionan un apoyo tan completo e indudable para su conclusión, que sería completamente inconsistente,
o absurdo suponer simultáneamente la verdad de las premisas y la falsedad de la conclusión. Dicho en otras palabras, no existe dudas sobre lo correcto de las premisas planteadas. Y por supuesto, no se duda de la conclusión. Por su lado, las inferencias inductivas se dan cuando un argumento únicamente asegura que la verdad de sus premisas hace más probable que la conclusión sea verdadera. Estamos ante un argumento que involucra una inferencia inductiva. El criterio de corrección para los argumentos que se basan en inferencias inductivas es mucho más flexible, menos exigente que el que se aplica en la deducción. Un argumento inductivo tiene éxito siempre que las premisas proporcionen alguna evidencia que legitime o apoye la verdad de su conclusión. Aunque puede ser razonable aceptar la verdad de una conclusión sobre una base inductiva, no sería completamente inconsistente suspender el juicio, es decir, no pronunciarse sobre la verdad o falsedad de la conclusión, o incluso llegar a negar la verdad de la conclusión, a pesar de la verdad de las premisas. Mientras que las inferencias abductivas se trata de inducciones que cumplen con funciones heurísticas, pues no sirven para conjeturar u obtener nuevas ideas o puntos de vista en la conclusión a partir de la información de la que disponemos en las premisas. Es importante remarcar que la argumentación consiste en plantear criterios contenidos en las premisas que se vinculan de lo particular a lo particular más la información del caso en análisis, hasta obtener una conclusión que produce un criterio diferente o una matización importante respecto a los criterios previamente establecidos. Llegados a este punto, de la lógica formal es menester precisar dos formas de esta lógica que resultan indispensables para el quehacer de la argumentación jurídica. Por una parte, la lógica deóntica y por otra parte, las lógicas divergentes. En la obra Lógica en forma simple sobre lo complejo, se explicó a la lógica deóntica como las normas y las ideas normativas. Su campo de estudio corresponde con aquellas afirmaciones de autorizado, prohibido, obligatorio, indiferente, o dicho en palabras del gran jurista mexicano, autor clásico ya, don García Maínez, la lógica deóntica es una forma o especie de lógica formal que trabaja con enunciados prescriptivos o directivos, tales como obligar, prohibir o permitir. Para Manuel Atienza, la lógica deóntica contiene un problema. Se desarrolla principalmente con normas o reglas de acción y deja fuera a otros tipos normativos, como valores, principios o derechos humanos. Desde mi punto de vista, este problema se potencializa en la pretensión de argumentar con base al paradigma del Estado constitucional, ya que estructura un sistema complejo de instituciones, procedimientos, derechos y responsabilidades insertados en normas jurídicas que con valores, derechos humanos, derechos fundamentales, reglas y garantías procuran la función de un Estado constitucional, considerando que
La forma de operarse puede darse a través de la subsunción, tema en el que vamos a dedicar un análisis en lo particular de la charla, de esta charla. Así como con los diferentes test que pueden realizarse a partir de una matriz analítica funcionalmente equivalente, como lo son la restricción de derechos, igualdad y no discriminación, ponderación de derechos, identificación del contenido esencial o núcleo del derecho, progresividad, prohibición de regresión, máximo uso de recursos disponibles, plazo razonable para resolver un caso, proporcionalidad de las ideas, aplicación para mirar la exposición por regulación y analizar las condiciones inconstitucionales. Es necesario recalcar que dentro de la lógica formal, el silogismo subsuntivo o de subsunción del que estamos haciendo referencia opera en el mejor de los casos en los fáciles, en los casos fáciles, ya que la subsunción es un ejercicio que se usa habitualmente en el derecho, sobre todo cuando la premisa mayor es una regla de acción que se orienta al pasado, a los hechos que están acreditados y que deben clasificarse como comprendidos dentro de los supuestos normativos de la premisa mayor. Con lo anterior quiero decir que la subsunción en lógica formal es posible cuando el órgano jurisdiccional está convencido de los hechos, a consideración del órgano jurisdiccional, que han quedado no satisfechas las proposiciones fácticas de quien posee la carga de la prueba, y además se tiene la seguridad sobre la validez de la norma a aplicar. O sea, está absolutamente seguro de que se han probado las proposiciones fácticas y está absolutamente seguro de la norma que aplicará. Existe, empero, la posibilidad de que esté complejizado en este segundo factor. Más allá de un encuadramiento llano de las proposiciones fácticas a los elementos de la descripción típica, en virtud de que hay diversas formas y posibilidades interpretativas muy específicas y rigurosas de expresión de los distintos contenidos jurídicos que impiden incurrir en falacias o en ir más allá, como lo he mencionado, de ciertos cánones para efectos interpretativos. Lo diré en otras palabras. Puede ser que el encuadramiento o el uso de la norma jurídica esté complejizado. Con muy específicas y rigurosas expresiones de los distintos tipos normativos. Así, por ejemplo, la valoración probatoria cuando se requiere la perspectiva de género o cuando se aplica perspectiva de género al momento de valorar la prueba. ¿Cómo utilizamos la norma jurídica? Si utilizamos perspectiva de género al valorar la prueba, esto requerirá un abordaje metodológico que permita identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres o de la mujer involucrada en el asunto, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Esto es, el órgano jurisdiccional al día de hoy no solamente
tiene un rol exclusivamente jurídico, sino además antropológico y sociológico. Ahora bien, sobre las lógicas divergentes. Jaime Cárdenas nos explica que existen diferentes tipos de lógicas divergentes. Las no monótonas, las difusas, las paraconsistentes y las de relevancia. Las primeras, las no monótonas, estas sirven para derrotar razonamientos e introducen a la indiferencia deductiva premisas consistentes, excepciones o circunstancias que socavan la corrección de la conclusión. Las lógicas divergentes difusas se emplean para reducir la vaguedad de conceptos indeterminados y asignan gradaciones de significados para poder realizar la inferencia correspondiente. Por lo que hace a las lógicas paraconsistentes, se busca realizar la inferencia deductiva, aunque las premisas presenten entre ellas algún grado de contradicción, siempre y cuando esta contradicción sea fundamental y anule la indiferencia. Esto ocurre cuando se tiene por probado algún hecho que presenta una contradicción secundaria con otro hecho y la contradicción existente o es suficiente significativa para impedir o socavar la conclusión. Como se podrá advertir, la operación de lógicas paraconsistentes probablemente resulten útiles cuando el órgano jurisdiccional considera satisfecha la comprobación de las proposiciones fácticas de la teoría del caso de quien posee la carga de la prueba y se encuentre con una contradicción a su propia o a la conclusión planteada. Esto es, un medio de prueba incongruente con la generalidad de lo presentado o desahogado. Quizás esta lógica le permita al órgano jurisdiccional valorar si este es suficiente para variar el sentido de la resolución de conformidad con lo previsto en el 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y me permito citar: solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. Lógica paraconsistente. Prosigamos con el análisis ahora de la lógica material. Esta se preocupa del contenido de la argumentación. Trata de dirimir la verdad de los términos y proposiciones de un argumento. Es decir, si las premisas y la conclusión están o no respaldadas por razones adecuadas, suficientes o plausibles. Examinemos brevemente a las razones en cuestión. En cuanto al razonamiento práctico, cabría hablar de dos sentidos de la justificación de las acciones: una justificación instrumental y una justificación estricta. La primera de estas determina si las razones ofrecidas son adecuadas para satisfacer los fines propuestos, mientras que la segunda pretende saber si las razones dadas son conformes con las normas. Todo esto parece confirmar que, desde la justificación de las acciones en la lógica material,
el órgano jurisdiccional tendría, por un lado, que analizar si las proposiciones fácticas necesarias para satisfacer los elementos de la descripción típica, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta son convincentes más allá de toda duda razonable. Y por otro lado, que la prueba no haya sido obtenida por medio de actos violatorios a derechos fundamentales o incorporada al proceso fuera de las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso, eso no tendría valor, quedaría anulado, tal y como lo prevé el artículo 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se debe agregar que para Robert Summers, en el derecho se ejercen y se practican tres tipos de razones: sustantivas, autoritativas, fácticas, interpretativas y prácticas. Las sustantivas derivan de consideraciones morales, económicas, políticas o sociales, y pueden ser finalistas de corrección o institucionales. Por ejemplo, las razones finalistas se apoyan en fines que se consideran socialmente valiosos. Las razones de corrección se sustentan en la imparcialidad, la justicia y equilibrio entre las partes. Las razones institucionales aparecen vinculadas a roles o a instituciones para evitar arbitrariedad y la no atención a una reclamación. Las razones autoritativas consisten en apelar al que preceden a cualquier tipo de autoridad, por ejemplo, las leyes o la doctrina. Las razones fácticas permiten justificar enunciados fácticos, bien se trate de hechos adjudicativos o legislativos. Las razones interpretativas sirven para apoyar una determinada interpretación de los textos. Las razones críticas se utilizan como instrumento para cuestionar algunas de todas las razones anteriores. Cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales ha planteado que cuando planteó que el órgano jurisdiccional al momento de dictar la sentencia debe de plasmar las razones para esa valoración, estas razones, con base a las reglas de las lógicas, son las que acabo de enunciar, o los alcances que acabo de enunciar. Quizá, si no lo hace de esa manera, podría ser arbitrario. No lo sé. Volviendo al tema central. Analicemos la lógica pragmática. Empezaré por decir que se trata de la lógica que estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla la idea. Es decir, las oraciones producen una acepción semántica, pero su significado o interpretación depende del contenido y del contexto lingüístico, ya que una misma oración puede tener varios sentidos en diferentes contextos. En el análisis pragmático se estudian varias variables como la situación, el contexto sociocultural, las personas, el emisor, entre otros. Pero antes de examinar a la lógica pragmática en su operación, deseo evidenciar que la argumentación tiene que ver con las relaciones entre el lenguaje y el justiciable, tema que, por cierto, he dedicado los últimos meses a estudiar. Este acercamiento me permite ofrecerles a ustedes, quienes me prestan su tiempo, de ofrecerles una explicación
más precisa sobre la valoración de las pruebas por el órgano jurisdiccional a través de la lógica pragmática. A mi juicio, lo que puede explicar a las sociedades, en parte, son los factores que comparten en común. Y justamente uno de ellos, como lo plantea la lógica pragmática, es el lenguaje. Como medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y escritos que poseen un significado. En otras palabras, las sociedades se componen a través de sistemas complejos de comunicación que permiten la sobrevivencia de sus integrantes y la satisfacción de necesidades individuales y colectivas por medio de la interacción. Ahora veamos. El derecho pretende regular el comportamiento humano y lo pretende hacer y lo ha pretendido hacer desde siempre a través del lenguaje, a través de la articulación de conceptos y enunciados, relacionándolos, ¿sí?, de manera lógica a través de un método axiomático plasmado en normas jurídicas. Estas, como ordenamientos modernos, son un conjunto complejo lingüístico expresado por el legislador, casi siempre expresado en un lenguaje legal tecnificado. Y esas son las palabras de Luigi Ferrajoli. Como resultado, el derecho resulta ser un factor común en las sociedades, que según la doctrina hobbesiana, permite la sobrevivencia de sus integrantes, o en menor medida, en palabras de nuestra gran paisana, gran académica Consuelo Sirvet, propicia la autodeterminación y la equidad entre los miembros de una sociedad. Más aún, la expresión fundamental del derecho en el paradigma de un Estado constitucional como lo es México, se da a través de un texto constitucional que se concibe como un instrumento que reconoce principios para optimizar criterios rectores en el ámbito público y privado, como el mandamiento que se precisó en el artículo 20 constitucional, apartado A, sobre la valoración de las pruebas a través de la lógica por el órgano jurisdiccional. Es decir, cumple con el rol de ser una herramienta de eficacia jurídica que integra palabras que a su vez representan proposiciones y relaciones entre disposiciones que vinculan al Estado con los justiciables y a poderes públicos entre sí, por medio, como lo hemos dicho, de lógica deóntica, autorizaciones, prohibiciones, obligaciones e indiferencias. Han sido diversos y notables los juristas que han estudiado las posibilidades para formular al derecho a través del lenguaje, como lo plantea la lógica pragmática. Baste como muestra la exposición de los problemas de la indeterminación del derecho y el principio de bivalencia para las normas jurídicas de Juan José Moreso, el trabajo sobre la lógica de las proposiciones normativas de von Wright, el uso de los problemas de relevancia y completitud de los sistemas jurídicos modernos por Carlos Alchurrón, el paradigma jurídico sistemático deductivo de Eugenio Bulgin y el análisis de axiomas y lenguajes lógico-jurídicos de Luigi Ferrajoli. Todos estos pensadores, autores, indispensables. Hay que mencionar, además, que cada una de esas posibilidades para formular al derecho se integran por entidades lingüísticas factuales, concretamente enunciados. Rafael Hernández Marín asumía que el derecho existe solo al ser escrito
Desde su perspectiva, no hay una región metafísica de la juridicidad donde puedan hallarse sus fines, porque la única comprensión del derecho es desde su positivización. Como se ha dicho, que parte desde un lenguaje de palabras utilizado para expresar al texto, como lo es el caso en el Estado mexicano. Deseo subrayar hasta este momento que el lenguaje utilizado para expresar al derecho, al menos en un Estado como el nuestro, reconoce una diversidad de tipos normativos que son abordados, a su vez, con una variedad de tipos interpretativos, los cuales contienen fases. Todo esto condicionado a la actitud del intérprete. Con respecto al primer punto, los tipos normativos a considerar son valores, derechos humanos, derechos fundamentales, principios y reglas. Esto al menos a decir por el voto razonado del juez Eduardo Ferrer MacGregor en el caso Cabrera, García y Montiel contra México. Una sentencia, ustedes saben, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acorde con el ingenio de Ronald Dworkin, los tipos interpretativos son conversacional, desentrañar lo que el hablante quiere decir; científico, recolección de datos para su posterior interpretación; y creativo o constructivo, buscar el propósito, significado o sentido de la práctica social. Para Dworkin, al considerar que el derecho es una práctica social, el modelo de interpretación aplicable debe ser el creativo o constructivo. Así que, bajo esta perspectiva, el derecho es un concepto interpretativo, como lo es la justicia, el arte, la literatura y la práctica social. Asimismo, las fases de interpretación son preinterpretativa, identificar a la norma jurídica o el material jurídico a ser interpretado; la interpretativa, determinar cuáles son los valores y objetivos que se considera que la interpretación persigue; y la posinterpretativa o reformadora. Por lo que se refiere a la interpretación social, Ronald Dworkin piensa que es como la interpretación artística, a causa de que ambas apuntan a interpretar algo creado por personas como una entidad distinta de ellas, en lugar de lo que las personas dicen, esto es, buscar el propósito, significado o sentido de la obra de arte o de la práctica social. Como una de las características del derecho en sentido puro legislativo, era el modelo deductivo como forma de interpretación y argumentación jurídica. El rol del órgano jurisdiccional, en este caso, era el de interpretar a la norma jurídica construida por el que se erigía para ese entonces como el amo y el señor del derecho. De ahí que la jurisprudencia se limitaba a resolver la vaguedad del derecho como discurso, que devenía en conflictos entre normas y colisiones entre estas, o el hecho de que ninguna norma pudiera estar a disposición para la decisión de un caso. Situación que se pretendió cambiar cuando se le arrojó al órgano jurisdiccional la posibilidad de valorar de manera libre a la prueba. De donde se infiere que la interpretación que realizaban los juzgadores constitucionales desde el modelo deductivo equivalía a asignar de significado a símbolos y o fórmulas expresadas de una norma o resolución, a la luz de aseveraciones plasmadas en un texto normativamente superior. Conviene subrayar, las decisiones judiciales equivalían al uso lógico, formal y deductivo de las normas jurídicas como normas generales subsumibles en casos particulares, haciendo el juez uso y respeto de las reglas de inferencias lógicas en el paso de las premisas a la conclusión.
De acuerdo con Oscar Alexis, el lenguaje de la comunidad jurídica se integraba en imprecisiones y metáforas al momento de su expresión, contrario a los postulados del positivismo jurídico que recurría a paradojas, que parten de las estructuras jurídico-normativas por Kelsen, Hart y por la escuela analítica inglesa. En contraste con esta forma de expresión jurídica, el derecho contemporáneo, el derecho que hoy estamos analizando, ha exigido una eliminación desde postulados del positivismo jurídico hasta los vicios metafóricos en el campo del derecho, razón por la cual juristas como George Hendrik von Wright, Eugenio Bulgin, Carlos Alchurrón, José Juan Moreso, Luigi Ferrajoli, han pretendido explicar al derecho con un lenguaje lógico, justo como se estableció en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con una serie de enunciados primitivos de los sistemas jurídicos, con axiomas y teoremas de los sistemas jurídicos modernos desde el fenómeno de la constitucionalización de estos. Hecha esta salvedad, volvamos a nuestra exposición en concreto sobre la lógica pragmática. Para Aristóteles, la vía de dos tipos: lógica pragmática retórica o argumentación pragmática retórica y argumentación pragmática dialéctica. La primera tiene un carácter estático, en donde un orador busca la adhesión del auditorio, mientras que la segunda tiene un carácter dinámico, en donde el resultado del desarrollo y de la lucha de sus contradicciones. Y les arrojo esta pregunta a ustedes ahora. Y lo hago con base a los tiempos que estamos viviendo. El órgano jurisdiccional, cuando decide, busca, como lo plantea la lógica pragmática retórica, busca que su auditorio, que quienes lo leen, que quienes lo escuchen, piensen como él o se adhieran a su forma de pensar, que convenza a todos. Quiero que lo mediten. Un profesor de los Estados Unidos, de apellido Tyler, analizó una encuesta realizada en su país en la que se preguntó a la gente respecto de cuándo una sentencia dictada por los tribunales adquiere una condición de legitimidad. Mucha atención con esta parte porque me parece que explica lo que estamos viviendo actualmente. La respuesta que obtuvo es muy interesante. A juicio de los encuestados, una sentencia está legitimada cuando ésta es clara. No solo en el sentido de la redacción o de la forma, sino en el sentido de la cadena argumentativa que realiza y en el resultado al que llega. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la importancia del lenguaje y el derecho? Si nosotros comparecemos ante la justicia y tenemos iguales posibilidades de quedarnos o no con una casa, de quedar en libertad o en la cárcel, o de mantener la custodia de nuestros hijos o perderla, ¿qué es lo que nos lleva al final del proceso a aceptar la sentencia? ¿Qué es lo que nos lleva a no agredir a quienes la dictaron? ¿Qué nos lleva a mantener la institucionalidad de los tribunales y a seguir recurriendo a ellos como sociedad?
nos explica el ministro José Ramón Cosío Díaz que Ulises Schmidt respondía estos cuestionamientos de la siguiente manera. Si el trabajo de la justicia fuera un negocio, quebraría muy pronto, porque al menos el 50% de la clientela se iría descontenta con el resultado al que se llegó. No hay negocio que resista con el 50% de la clientela insatisfecha con el servicio. ¿Qué es entonces lo que hace que se siga manteniendo esta condición de legitimación otorgada por la sociedad? Me parece que es la claridad argumentativa la que nos lleva a saber que en un determinado litigio hubo razones suficientes para que nosotros nos quedáramos sin la casa, sin libertad o sin la custodia de nuestros hijos. Este es un proceso bastante simple de entender, en donde cada uno de los argumentos se estudia. Cada una de las pruebas se desahoga, se valora. Los alegatos son considerados y eso produce un resultado razonablemente claro. Por supuesto, no todo el mundo va a salir satisfecho con la sentencia, pero es importante que sí haya una claridad en los procesos judiciales y que no se caiga en la arbitrariedad cuando el órgano jurisdiccional opera de manera libre la valoración de las pruebas. En conclusión, y espero que con esta conclusión le responda a Jessica Díaz Cruz la pregunta que nos hizo. La argumentación debe ser entendida como una actividad o como un proceso que exige todos los instrumentos posibles y el uso, en consecuencia, de todas las lógicas que acabo de exponer para lograr que el sistema jurídico mexicano tenga una apariencia de justicia. Muchas gracias. Y bueno, quedo abierto a las preguntas que me van haciendo. Nos pregunta Peter Eigold, no sé si lo pronuncié bien. Nos pregunta, ¿se aplica en México el principio de identidad y el principio de contradicción, de no contradicción al momento de valorar la prueba? Peter Eigold, como lo abordaba en la ponencia, no existen reglas de cómo valorar las pruebas. Son libres. Las reglas que se utilizan para valorar las pruebas son las diferentes reglas de la lógica que acabo de exponer. Operaciones lógicas. Y no sé si haya alguna otra pregunta. Estoy atento del chat. Alguna otra pregunta, comentario. Estoy viéndolos aquí. Saludos a todos. Saludos con mucho cariño. Con mucho cariño a mi compañero, amigo, querido maestro Esaú, Sam Elizalde. Saludos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con mucho amor. Mi querido amigo Yair Casañas, mi mentor, maestro, amigo Roberto Wesley, con mucho cariño y admiración. Saludos, Samara. Gracias, querido Diego. Gracias.
Saludos con mucho cariño a la maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales, de manera particular al área académica de Derecho y Jurisprudencia. Un abrazo con mucho cariño, querida maestra Marta Gaona Cante, nuestra reconocida coordinadora. Saludos a Tamaulipas, Tampico. Gracias, gracias, Pedrín. Un saludo con mucho cariño. Nos dice Peter Eigo, la valoración en México por juzgadores es simplemente por sana crítica, reglas de la lógica, conocimientos científicos y máximas de las experiencias, pero falta la verdad. Pero falta la verdad. Bueno, sí, efectivamente, a través, como lo platicamos en la ponencia, a través de las diferentes reglas de la lógica, que fue la pretensión de la exposición. Quiero aquí hacer una acotación muy importante. Cuando se plasmaron los códigos locales, entre ellos el Código Procesal Penal del Estado de Hidalgo y otros códigos, se plasmaban justamente estas formas de cómo valorar la prueba que nos dice Peter Eigo: sana crítica, conocimientos científicos y máximas de las experiencias. De hecho, la jurisprudencia o las tesis aisladas que nacieron a partir de estas porciones normativas consideraban estos alcances. Hoy, lo que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo expuse en la ponencia, es a través de dos vertientes: a través de la libertad en la valoración de la prueba y a través de las reglas de la lógica, y las reglas de la lógica que se operan son las que estuvimos platicando. Saludos, distinguido Roger González, Nelly Echeverría, un abrazote bien fuerte con muchísimo cariño. Nos dice Marco Antonio Cervantes: la decisión que emite el juez es totalmente subjetiva. Al final del día, el criterio personal del juzgador afecta en gran parte su veredicto, supongo. Esto a consecuencia de la libre valoración. Justamente, distinguido Marco Antonio Cervantes, justamente para que no sea absolutamente libre, como lo expliqué en la ponencia, para que no sea absolutamente libre y no carga en la arbitrariedad y no sea subjetivo, se tienen que operar las reglas de la lógica que estuvimos conversando. Saludos con mucho cariño, Janine, gracias por conectarte. Saludos, Manuel Montiel, con mucho cariño. Saludos, Jessica Díaz, gracias, espero haberte respondido. No sé a quién se refiere Jessica Díaz con la autoridad investigadora. Supongo que se refiere a la policía de investigación, o se refiere a la policía que realiza investigaciones. No sé a quién se refiere, no sé de dónde nos escribas, pero la valoración de las pruebas a las que hemos hecho referencia aquí, como ya lo explicamos, es por parte del órgano jurisdiccional. Si te refieres a quien yo pienso, no sé de dónde nos escribas, si nos escribas de otro país o si nos escribas de un estado en específico donde la denominación sea autoridad investigadora, precisamente. La policía de investigación no hace valoración de pruebas, hace recabación de datos de prueba. Muchas gracias, Nicolás Jerónimo. Saludos, muchas gracias. Carlos Chavarría Solís, saludos hasta Cuernavaca, Morelos. Ana Cecilia, muchas gracias. Saludo con mucho cariño. Gracias por conectarte.
Elisa, gracias por conectarte. Saludos hasta allá. Amador Benito Dolores, gracias. Un abrazote hasta Veracruz. Saludos hasta Toluca. Gracias a ti, Anita Delgado, por conectarte. Gracias, Gabriela. Saludos, Ismael. Carmen Cedeño, saludos. Dante Alfaro, muchas gracias. Perla, Antonio Barrientos, Anita Delgado, Isela, saludos hasta Tabasco. Eduardo MH, gracias. Buenas noches. Antonio Barrientos, un abrazo hasta Chilpancingo, siempre con muy buen trato cuando voy para allá al CEP de Chilpancingo. Muchas gracias por conectarse, Gabriela Espino. Saludos hasta Tampico. Muchas gracias, Isela. También para ti, mis respetos. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ángel Olvera Amador, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. A ver, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Quiero agradecer a la maestra Elsa, a la directora del CEP Nacional, por hacer posibles estas charlas. La verdad es que gracias a ella y al fabuloso equipo que tiene, como lo es el ingeniero Torices, el maestro Francisco Urbina, por supuesto, Leticia Hernández, que hacen posible todo esto. Gracias, porque acercamos el sistema jurídico a todas las personas. Nos pregunta Gamaliel Villegas, bibliografía sobre los puntos que desarrolló en la ponencia. Claro que sí. Mira, te voy a recomendar, podríamos hablar de muchos libros, hablé de varios, durante la ponencia hablé de diversos pensadores y cité a varios libros para que te vayas introduciendo o vayas conociendo algunos puntos esenciales sobre la operación de la lógica. Les recomiendo dos obras valiosísimas. Una es Argumentación Jurídica de Jaime Cárdenas. Me parece que es uno de los libros más importantes. Otro es el libro de Test de Razonabilidad y Derechos Humanos, Instrucciones para Armar, de Daniel Vázquez, un libro muy importantísimo al respecto, e incluso un artículo que nos permite adentrarnos al tema de la operación lógica, que es Argumentación y Derechos Humanos en la Administración de Justicia. Es un artículo del exministro José Ramón Cosío Díaz. Nos dice nuestro querido Diego Vadillo, un saludo con mucho cariño, Diego. Pudiera ser contradicciones entre las operaciones de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia al valorar la prueba. Querido Diego, insisto con lo que le comentaba a Peter Eigel. Disculpa si lo estoy pronunciando mal, dentro de la doctrina sobre la valoración de las pruebas por el órgano jurisdiccional tenemos esta diversidad de elementos. Hoy lo que plantea el Código Nacional de Procedimientos Penales son dos elementos. Vas a operarlo de manera libre y vas a utilizar las reglas de la lógica, lo que estuvimos platicando acá. No existe contradicción. No debería de existir contradicción. Justamente, la propuesta de la lógica es poder armar tu argumento. Abordaba en un momento de la charla de hoy que si se presenta la mínima duda sobre la responsabilidad de quienes se están acusando, tendrá que absolverse. Las reglas de la lógica y las operaciones lógicas que estuvimos hablando en la ponencia, lo que permiten es sustentar el argumento del órgano jurisdiccional para que no haya ninguna duda. E incluso cierro la ponencia con lo que consideraba José Ramón Cosío Díaz a través del razonamiento de Schmitt.
necesitamos tener sentencias claras que expongan con absoluta claridad cómo se operó la prueba, cómo se valoró la prueba, para legitimar la sentencia por parte del órgano jurisdiccional. Pero, concretamente respondiendo, no, no podría haber contradicción, porque si hay contradicción entre estas, entonces nos tendría que resultar dudas razonables en todo caso, pero insisto, lo que hoy nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales, querido Diego, y la jurisprudencia o las tesis aisladas que en su momento nacieron sobre las máximas de la experiencia y la sana crítica, las tuvimos de manera señalada en los códigos procesales locales. Repito, hoy operamos con reglas de la lógica y operación libre de la prueba. Y Nicolás Jerónimo, Nicolás, bueno, ya mencioné varios, Argumentación Jurídica de Jaime Cárdenas, un libro muy importante. Pues bueno, me parece que ya no hay más preguntas, ya no veo más en el chat. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado, estén al pendiente de todas las ponencias, de todas las noticias, de los posgrados que ofrece el Centro de Estudios de Posgrado, estén al pendiente, aprovechen por favor la oportunidad de tomar clase con grandes juristas que forman parte de la planilla del Centro de Estudios de Posgrado. Yo les invito a que sigan las redes sociales del Centro de Estudios de Posgrado, que sigan las mías, ahí subo los artículos periodísticos que publico sobre temas de derecho, sobre temas de ciencias sociales, artículos en revistas indexadas, algunos videos, entrevistas, así que estamos en pleno contacto. Muchísimas gracias y bueno, los dejo en manos del ingeniero Luis Torices. Al contrario, doctor Iván Espino, qué excelente conferencia. Y como usted lo dijo hace unos momentos, qué importante es transmitir ese conocimiento a toda nuestra comunidad y generar estos espacios para poder apoyarnos entre todos y salir adelante de esta contingencia, de este confinamiento. Qué mejor con una excelente conferencia, disfrutándola este día, en este nuevo horario. Y pues agradecerle a usted por su amable participación, por su ponencia, por sus conocimientos que nos comparte el día de hoy, y a todos nuestros espectadores que semana con semana nos siguen en nuestros eventos. Manténganse al pendiente y pues aprovechen este cierre de año para estudiar un posgrado en Centro de Estudios de Posgrado. Nuestros doctorados, maestrías, especialidades y ahora próximamente la licenciatura están disponibles para todos y todas ustedes. Muchas gracias, que tengan todos una excelente noche. Doctor, muchísimas gracias, cuídese mucho. Buenas noches, gracias. Buenas noches.